Así es la vida, de caprichosa, a veces. Estamos en contacto con Esteban Guida, economista. Perfecto, así nos va a poder contar qué pasó con las LEVAC, sí, qué pasa con lo que está sucediendo con el país. El dólar. Esteban, muy buenas tardes. Carlos Perretta de Orpianesi te saludan. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, alterados un poco con las noticias que están sucediendo en los últimos días sobre la economía del país, ¿no? El dólar a 30. Sí, superó los 30, después bajó, pero ya no tenemos que acostumbrar a un dólar a 30 pesos, ¿no? Bueno, la verdad es que las noticias no nos sorprenden, porque en realidad no es que ahí hubo un cambio importante, ni nada puntualmente que se salga de la lógica de lo que estamos viviendo ya desde abril, pero esencialmente en lo que significa el actual modelo económico, ¿no? Si un país libera totalmente su movimiento de capitales y deja libertad total y discrecionalidad respecto a la administración, a la compra y la liquidación de las divisas, que son los bienes con los cuales la Argentina intercambia con el resto del mundo, es lógico que cualquier situación interna o externa afecte esto, y entonces se notan las presiones sobre el tipo de cambio, que básicamente es más demanda de la oferta que hay de dólares, ¿no? Nosotros... Sí, continúas. Estas situaciones que estamos viendo son los síntomas de una estructura económica dispuesta para fugar recursos, para sacar recursos del país. Y a 2 años y medio de este modelo, que ya tiene plena vigencia, bueno, lo que se está observando es que tanto los que estaban asociados a este modelo como el propio gobierno y el resto de la ciudadanía empieza a observar con claridad y con rigurosidad la insustentabilidad, la insostenibilidad de este modelo, ¿no es cierto? Esa es un poco la mirada general, no es ninguna novedad lo que está pasando, quiero decir. Con respecto a la renovación de las LEVAC que se tendría que haber hecho hoy, y que el gobierno iba a plantear que fuesen otros bonos a un año o los dólares, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Vamos a utilizar toda la reserva del Banco Central para cubrir esta demanda? Bueno, ahí es la respuesta un poco más compleja. Hoy prácticamente los tenedores de LEVAC, que son esas letras del Banco Central, son bancos y fondos de inversión o grandes operadores financieros, ¿no? Entonces lo que la autoridad monetaria está queriendo hacer es persuadirlos, es llevarlos a que estos agentes financieros dejen de tener en sus carteras este tipo de letras y pasen a tener otras. ¿Qué quiere decir? Que bueno, entonces un fondo común que antes estaba basado en LEVAC y que daba un 40-47%, ahora va a tener que sustituir ese tipo de activos para ganar una tasa de retorno importante. ¿Y por qué todo el mundo no se va corriendo a dólar? Bueno, básicamente porque hay una tasa de interés y también hay un compromiso por mantener esas carteras que son de riesgo más bajo, o sea, que no tienen una volatilidad tan grande como tiene el tipo de cambio. Entonces una parte de esas LEVAC van a tener que ir necesariamente a este tipo de fondos y así evitar la escapada al dólar. Esto teniendo en cuenta que tanto el Banco Central como estos organismos fueron comprando las LEVAC que tenían agentes minoristas, y entonces se puede hacer en grandes volúmenes sin que haya una fuga total hacia la moneda extranjera. Lo que no quita, por supuesto, que en el desarme de estas posiciones, que quiere decir en las ventas de estas letras, haya actores que recurran a los dólares, y eso fue lo que vimos, las presiones que vimos estos últimos 3-4 días sobre el dólar, y que lo hicieron subir tan fuertemente en apenas pocas horas. ¿Y esto? No sé si se entiende la respuesta, pero bueno, es una ingeniería financiera muy compleja. Yo creo que hay que tratar de no confundir tanto a la ciudadanía con estos términos, porque en definitiva lo que nos importa a todos, cuál es el interés no solo personal, sino nacional en todas estas cuestiones. Y lo que está quedando como resultado de estas operaciones es un gran costo, una gran deuda con cargo al Tesoro Nacional,
y una ganancia extraordinaria que se están llevando para un algunos pequeño agentes sector financieros, que obviamente sale de la economía argentina, no es un invento, y esto básicamente es producto de una mala política del Banco Central, que la tenía una persona que supuestamente era un genio, Federico Sturzenegger, y ahora que no está más, y ya se fue, y es como que no pasó nada. No, porque el no. modelo quedó, las mismas estrategias se están usando, las mismas formas de que hizo Sturzenegger. Entonces, bueno, se habla mucho, ¿no?, de LEVAC, NOVAC, de todo ese tipo de letras. La gente en general no tiene por qué entender toda esa situación del mundo de la finanza, pero después va quedando en una deuda con cargo a la Administración Pública Nacional, y se manifiesta después en políticas como la que hoy tomó el ministro Duhovne, de un ajuste fiscal fenomenal, claro, que entre otras cosas significa menos plata para las provincias, significa un ajuste todavía más fuerte, y después se ve repercutido en lo que son las obras de infraestructura, en el presupuesto educativo y en un montón de otras cosas que sí tienen impacto directo en la ciudadanía, y que nos cuesta entender qué relación hay entre mi vida cotidiana, entre mi ciudad, mi barrio y la infraestructura, y esas letras y esas novas que se están llevando intereses muy abultados que están teniendo algunos pocos. Es difícil conectarlo, pero bueno, en definitiva todo hacia lo mismo. Lo que pasa que esto genera que tengamos un riesgo país tan alto, que como hacía mucho que no teníamos, con una vulnerabilidad muy importante, que hace que tampoco haya inversiones, y eso se trasunta en menos trabajo para los argentinos. Tal cual. El riesgo país, por supuesto que tiene que ver con cuestiones coyunturales, pero en esencia los países son riesgosos, porque no son capaces de generar riqueza genuina, y porque dependen fuertemente del espíritu y del estado de ánimo de los inversores internacionales, de los capitales financieros internacionales. Y la Argentina, desde diciembre del 2015, se dispuso políticamente, con el voto de la mayoría en diciembre del 2015, a cambiar y a enfocar la estructura del país a un país dispuesto a la especulación financiera. Entonces tenemos los problemas que tenemos con la industria, con las pymes, con la generación de empleo y la riqueza de valor interno, y se apostó a la inversión especulativa, que bueno, ya sabemos, porque en otro momento de la historia ha ocurrido, que es pan para hoy y hambre para mañana, y mejor dicho, pan para hoy para algunos y hambre para mañana para el conjunto de los argentinos. Así que es un poco el resultado lógico de un modelo concentrado que ya hemos visto en Argentina en otros momentos. Esteban, ¿vos crees que si en distintos sectores populares, podríamos decir, aunque se ven perjudicados por estas decisiones, vos crees que es en medida de que de los últimos el último gobierno de Cristina, que ha generado algunos planes sociales o esta contención social, todavía es como que queda un colchón de lo que pudieron cultivar? A ver si te entiendo la pregunta. A ver, yo creo que por supuesto la Argentina venía en un nivel de distribución de la riqueza y de poder adquisitivo del salario alto con respecto a otros países, incluso de América Latina, y entonces la pérdida de ese valor, producto de la devaluación, la inflación, etcétera, está siendo paulatina, pero todavía mantiene un determinado nivel de ingreso y de contención social, que hace que el deterioro en la calidad de vida de la población, sobre todo de los sectores medios, no sea tan visible como podría ser. Puede ser que estemos hablando de una crisis importante, pero vemos en la calle y no hay tantos pobres. A ver, esto entre comillas, ¿no? Sí. Pero bueno, la velocidad con la que se destruye riqueza en procesos como estos es muy grande, y por supuesto que el fenómeno social no es un fenómeno como una curva de una cotización, no es un fenómeno más lento, pero cuyos costos y las posibilidades de revertirlo son muchísimo más graves. Un caso importante que tenemos en la historia reciente argentina es en los primeros 5 años de la década del 90. La Argentina pasó de un desempleo de un dígito a un desempleo del 17% en el año 95. De un dígito a principios de los 90, en 5 años pasó al 17%, y con todo el deterioro social que eso significó.
Ahora, o sea que la persistencia en un modelo económico basado en la renta genera inexorablemente un problema social que se va acelerando con el tiempo, ¿no? Si tenemos un 8.1 de caída en la industria, va a ser muy difícil que tengamos puestos de trabajo, ¿no es cierto? Porque el campo no alcanza para todos los argentinos que quieran, que están sin trabajo, ¿no es cierto? Bueno, Esteban, con las medidas que tomó el gobierno en la fórmula para incrementar las jubilaciones, ¿no? Con esta nueva fórmula que adoptó este gobierno, ¿ustedes piensan, o vos como economista, ve los números como que el incremento no es el mismo que con las anteriores medidas, con el anterior gobierno, con esta fórmula previsional? No, la fórmula sí propuesta ha significado en este contexto un incremento menor al que se podría haber dado. O sea que en definitiva se pierde. Los jubilados terminan percibiendo menos de lo que podrían haber percibido con la fórmula anterior. Pero no solamente está la cuestión del mínimo, ¿no?, de los saberes, también está el conjunto de acciones que desarrolla el Estado, que tiene que ver también con la salud, con la asistencia, con el PAMI, con los medicamentos, que son una especie de aporte indirecto al ingreso de los jubilados, que son muy importantes, ¿no? Porque podemos conocer y sabemos, y no sé si los oyentes tienen parientes de avanzada edad que son afiliados al PAMI, el nivel de atención que hay, no les dan respuesta, lo hacen hacer trámites, no le dan los medicamentos, o sea, un conjunto de circunstancias que significan un deterioro en ese poder adquisitivo que se traduce en una mala calidad de salud. O sea, no es solamente el haber, es un conjunto de prestaciones que el Estado está dejando de dar, desde lo que es la salud, la educación, también tenemos la infraestructura y otros servicios básicos, ¿no? Bueno, muy clarito y concreto, Esteban, así que te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido y nos hayas aclarado un poquito el tema de cómo se nos va la plata de las manos y a qué bolsillos cae lo que nosotros perdemos. Te agradecemos mucho y te vamos a estar molestando muy prontito porque, bueno, este tema da mucha tela para cortar. Bueno, yo creo que gracias a ustedes por el llamado. Creo que más allá de estos términos, como les decía, que por ahí confunden a la ciudadanía en general, el planteo es qué modelo de crecimiento tenemos, si es uno basado en la especulación o si es basado en el trabajo, porque después la forma y los métodos lo tienen que dar los técnicos. Ahora, la esencia de cómo se genera riqueza y cómo se distribuye en un país es una responsabilidad de todos los argentinos, así que eso me parece que tiene que estar más que claro. Así que bueno, muchísimas gracias por el llamado. Bueno, lo va a tener que tener en cuenta la gente cuando vaya a poner el voto y pensar algo más que es la economía, ¿no? Aprender un poquito más de economía porque nos tocó de lleno este nuevo cambio económico. Sí, pero perdóname que te lo decía, también tenemos que exigir a los futuros opositores, que planteen, a los futuros candidatos, que expliciten también los modelos de crecimiento, que expliciten también lo que entienden por bien común, porque en general los políticos y los que representan tienen por consejo no decir mucho para no espantar votos, ¿no? Entonces los argentinos nos la pasamos hablando de medidas, nos la pasamos hablando de los efectos, pero no estamos convencidos ni sabemos cómo la Argentina se puede insertar en el resto del mundo de manera sostenible para garantizar el bienestar de los argentinos. No una discusión que está en los medios hoy, que estamos dando en nuestras charlas en la casa, en la mesa, que es lo que nos debería interesar. Así que es un problema de todos, no solamente del gobierno actual y de los próximos, ¿no? Muy clarito, muchísimas gracias, Esteban. Bueno, gracias a ustedes, adiós. Chau, chau. Así es la vida.